Si por la iglesia fuera, yo no sería pastor y quién sabe, estaría en una iglesia metido en el último rincón, escuchando una palabra el domingo. Mm, Pero Dios trató conmigo y porque Dios trató conmigo es que yo abracé el ministerio. La gente tiene un concepto de que si eres hijo de pastor, eres como la continuación del ministerio de tu papá. Cuando tiene la edad de niño o adolescente, la gente no piensa que uno tiene una vida normal. claro. Entonces, si hace algo que es normal para esa edad, la gente dice, cuidado, acuérdate que tú eres hijo de pastor. Ay, Y ahí mi entonces Dios. ya lo condicionan a uno, Claro. lo presionan. O sea, la fe te hace perseverar, siempre. La fe te hace perseverar. Siempre. O sea, el que no tiene fe, desiste. Claro. Pero la fe te hace perseverar. Porque Dios te había mostrado. Porque Dios me había te- mostrado, claro. exacto. Y yo sabía que Dios tenía que hacer algo. Hola, hola queridos amigos, les saluda el pastor Guillermo Aguayo y esto es Conversaciones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que estoy seguro nos va a edificar a través de las diferentes experiencias de vida que él ha tenido y los diferentes revelaciones y principios bíblicos que él ha aplicado en su vida a lo largo de toda una jornada pastoral. Así que vamos a darle la bienvenida con mucho cariño al pastor William Flores. William. Muchas gracias, Pastor Guillermo Ajá. Tocayo, Sí, en así inglés y en es. español, por esta invitación. Estoy aquí para poder compartir con todos aquellos que le siguen en sus redes. Muy bien. ¿Hace cuántos años pastoreas, William? Estoy pastoreando hace 34 años. 34 años. Y estás en la ciudad de New Jersey ahora, ¿no es Estoy en la así? ciudad de Elizabeth, Elizabeth. en el estado de New Jersey. Ya. Esa es la iglesia principal, la que comenzamos hace 34 años. Y luego una iglesia en Queens, que todavía está ahí vigente. Y últimamente, hace un par de años, una iglesia en el Bronx, Nueva York. En el Bronx. Wow. Tremendo, tremendo. Pero tu historia empieza desde la niñez. ¿Tú eres un hijo de pastor? Sí, soy un hijo de pastor. Así es. Bueno, mismo. esa es una de las razones por la cual lo he invitado al pastor William para que justamente nos comparta un poco su experiencia de lo que es ser un hijo de pastor. Cada hijo de pastor pues ha tenido diferentes experiencias de vida y en muchos casos no siempre agradables. Y sin embargo, pues con la ayuda del Señor y los principios de las Escrituras han podido pues realmente continuar con ese legado que Dios le dio en este caso al papá de nuestro querido amigo William, al pastor William, y estoy seguro pues el anhelo y el deseo de su padre de que sus hijos y que los hijos de sus hijos también continúen en la brecha, ¿cierto? Claro que sí. Ser hijo de pastor no es una posición muy fácil porque la gente tiene un concepto de que si eres hijo de pastor, eres como la continuación del ministerio de tu papá. Oh, Entonces ya te exige lo mismo que le exige al papá. Entonces si uno cuando tiene la edad de niño o adolescente, la gente no piensa que uno tiene una vida normal. claro. Entonces si hace algo que es normal para esa edad, la gente dice, cuidado, acuérdate que tú eres hijo de pastor. Ay, Y ahí mi entonces Dios. ya lo condicionan a uno, Claro. lo presionan. Y te van etiquetando. Y lo van etiquetando y uno entonces se va reprimiendo de cierta manera porque tiene ese cuidado de que le van a decir, tú eres hijo del pastor. O sea, todos los hijos de todos los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, pueden vivir su vida normal. Nunca le dicen, cuidado, tú eres hijo del director de alabanza, cuidado, tú eres hijo del director de tal área de la iglesia. Nunca le dicen No, eso no se No, dice, no se no. dice. Solo es el hijo del pastor. Del pastor. Wow. Así que experimentaste ese señalamiento Sí, y esa etiqueta que te pusieron. Exacto. Y que condicionó tu identidad. sí. Condiciona porque uno no sabe cómo actuar, ya no es real. Hasta uno un poco hipócrita, porque claro. tiene que hacerlo, Claro.
Porque cuando le llega al papá la noticia, el papá, si no tiene la sabiduría, en el caso de mi papá, rápidamente lo llaman a uno a cuenta. Entonces uno tiene doble cuidado. En la casa, portarse bien, y en la iglesia también. Más aún. Más aún. Entonces, A pesar de que, claro, cuando estás de niño y adolescente, uno juega, pues Sí, uno se no. divierte. Los chicos Sí. dentro de la iglesia, así como ocurre en el colegio, Exacto. en la iglesia también se da, y las bromas Exacto. y el jugar. claro, esa es la vida normal de todo niño, no importa de quién sea hijo. Ajá. Yo he visto, por ejemplo, algunas actitudes de hijos de presidentes en lugares públicos. Hace un tiempo atrás me mostraba uno de mis hijos, me dice, mira lo que hizo el hijo del gobernador de New Jersey. Él le dijo a sus amigos que en el acto público de cuando su padre, que es el gobernador, iba a ser otra vez reconocido como nuevo gobernador del estado, que él iba a hacer algo como para que sea reconocido por todas las redes sociales. Oh, Y lo hizo. algo notorio. Algo notorio, algo ridículo. Ajá, claro. Y lo hizo. Y entonces es un niño, Claro. o sea, un adolescente. Claro, No tiene nadie reparó porque es un adolescente. claro. Pero dentro de la gente a veces es un poquito cruel, porque no ve que es un niño, no ve que es un adolescente. Y si es joven, también debe tener más cuidado todavía. Entonces eso, de cierta manera, le va haciendo a uno no tener ese amor que debiera tener por la iglesia. Claro. Porque siente que la iglesia es una presión y cada vez que va algo puede pasar y uno va con mucho cuidado. Exacto, ¿no? Sí. Sí, porque los hijos de pastores muchas veces tienen gran dificultad, como bien dices, de amar a la iglesia y por lo tanto desear o anhelar estar en el ministerio, Claro, exacto. ¿no? Exacto. Pero está el otro factor también, que aparte de esa presión, es que uno ve a los padres sufrir por las inmadureces y las acciones de la gente de la iglesia. Claro. Y como uno es inmaduro, uno no lo procesa como el padre. Mm, El papá es maduro, él dice, bueno, es parte del trabajo. claro. Pero uno hijo no piensa así en ese momento. Ya. Uno piensa como hijo inmaduro, dice, esta gente hace sufrir a mi papá, a mi mamá. Y se crean situaciones en la casa también. Claro, y no es simplemente esta gente, sino es la gente de la iglesia. La gente de la iglesia. Claro, la iglesia es la que le hace sufrir. Sí, y cuando hay situaciones donde el papá y la mamá no se ponen de acuerdo, a veces se forman ciertas discusiones por asuntos ministeriales. Entonces dice, esta gente hasta hace que mis papás se disgusten entre ellos. Claro, Entonces uno comienza a ver todo eso. O sea, son varios factores que uno va analizando. exacto. Y yo tengo hermanos que hasta el día de hoy no van a la iglesia, pero no están muy comprometidos. Claro. Y la claro. razón es esa. Y mucho menos en la vida ministerial. No, menos. Se han dedicado a otro A tipo de otro- actividades, a oficios, profesiones. Sí. El llamado que Dios me hizo fue muy fundamental en mí porque Dios tuvo que tratar conmigo en áreas y mostrarme en experiencias personales para que yo amara el ministerio. O sea, una vez yo le dije a un pastor amigo, si por la iglesia fuera, yo no sería pastor y quién sabe, estaría en una iglesia metido en el último rincón, escuchando una palabra el domingo. Pero Dios trató conmigo y porque Dios trató conmigo es que yo abracé el ministerio. Ajá. Claro, después con los años uno madura y ya se da cuenta. Exacto, uno muchas lo va cosas. entendiendo un poquito mejor. Claro. Y digamos, ¿cuál sería uno de los principios de las escrituras que te ayudaron en esa jornada de acercamiento hacia el Señor, acercamiento, por ende, hacia su iglesia, para finalmente abrazar el ministerio? Bueno, lo primero fue una experiencia que yo tuve a la edad de 11, 12 años más o menos. ¿Ya? Yo no recuerdo si fue un sueño o una visión. Y era que yo iba a salir del país a vivir en una nación y que llegaría a una ciudad de muchos edificios. Llegaría en un avión. Y eso marcó mi vida. Oh, wow. Y se lo conté a mi mamá. Le dije, mamá, yo no voy a vivir en esta nación. Yo me voy a ir y voy a llegar a una ciudad de muchos edificios en un avión.
Wow. Y yo voy a ver por la ventanilla del avión la ciudad, y esa es la ciudad que Dios tiene destinada para mí. Eso me sostuvo. Te sostuvo. Me sostuvo. Esa visión siempre daba vuelta en mi cabeza. A veces se lo comentaba a mi mamá y mi mamá me decía, pero ¿cómo va a ser? No tengo idea. No sé cómo va a ser. Pero tú estabas totalmente convencido de que ese sueño, esa visión, esas imágenes que quedaron grabadas en tu mente, pues vinieron de parte del Señor. Sí, y yo estaba convencido de eso. Y eso me sostenía en todas las situaciones difíciles que yo viví como hijo del pastor. Cuando me criticaron. De hecho, en la iglesia donde yo me crié, en esos años no se tocaba ningún instrumento electrónico. No existía eso en la iglesia. Wow. En ninguna. Ya. De ningún tipo de iglesia. Ya que era guitarra y pandereta. No, era guitarra acústica, pandereta, triángulo, acordeón, ese tipo de instrumentos. Nada más. Wow. No existía en mi tiempo. Y entonces cuando yo quise introducir la guitarra eléctrica, tuve un rotundo no. No, eso no Claro, puede. y claro, y en ese momento la guitarra eléctrica tenía una connotación extremadamente mundana, Sí. rebelde, asociada a la Al rock, droga, a la al cumbia. rock, Sí, exactamente. era mundo, se consideraba. Claro, mundo. claro. En Era, o esos sea, años. mirar el instrumento era relacionarlo directamente Así era. con Sí, así era. Ese era el concepto que había en ese entonces. claro. Por lo tanto, yo me compré una guitarra igual. Oh, Sí, me la compré igual. así, ¿y la el tocaba dinero de solo. dónde salió? Yo lo junté, Ya. mi mamá me ayudó y la compré con un equipo de sonido. Y entonces yo tocaba solo, porque yo tocaba guitarra acústica en la Ya, iglesia. en la iglesia. Pero cuando no había reunión, tocaba mi guitarra. Y me costó mucho introducir la guitarra, hasta que le pedí la ayuda a mi mamá. Y, Oh, y mi mamá tu me madre ayudó. fue una- Sí, una- ella era más visionaria, Claro. más revolucionaria, También. podríamos decir. Entonces ella le dijo a mi papá que realmente me dejara tocar la guitarra. Claro. Entonces, mi papá dijo que no. Entonces mi mamá dijo así, mira, si nuestro hijo se va de la iglesia, yo me voy con él. Oh. Quiero que sepas. Wow. Y entonces mi papá lo tomó bien en serio y dijo, ya está bien, Claro. que toque, pero despacito. Y esa fue otra guerra en la iglesia, porque la gente no estaba de acuerdo. Claro. O sea, la gente antigua luchaba para que yo la Estamos sacara. hablando de qué año. Estamos hablando de los años 70 podríamos decir 76, por ahí. Claro, la segunda 77. mitad de los 70. Sí, por ahí. Claro. Y entonces ya era un joven ya, o sea, estaba saliendo de la adolescencia. Claro. Entonces ya era otro tipo de lucha. Ya no me portaba mal cuando era niño. Claro. Ya era un asunto que quería hacer algo y no me dejaban. Exacto. Entonces era otra. Y había, pues, definitivamente en otras partes del mundo los instrumentos. Sí, en Estados Unidos. Exacto. En Estados Unidos existía ya, uno veía por fotografía o por cassette en esos Exacto. años. En esos años de los Sí, cassettes, llegaba la claro. música de aquí de Estados Unidos y uno veía que ya había música con guitarra eléctrica y con instrumentos diferentes a los nuestros. Claro. Entonces, ese fue otra lucha, pero la visión de los 12 años me sostenía. Wow. Un día. Sí, un día. Un día. Un día, le decía yo. A mi mamá le decía, un día yo voy a salir de acá. Pero mientras esté acá yo voy a ayudarle a mi papá. Claro. Entonces después me hice líder de jóvenes y también quise revolucionar, Revolucionar a los sí. jóvenes. Porque donde yo nací, la iglesia tiene una forma muy conservadora, no sé si todavía la tendrá, y es que salían por las calles un grupo de hermanos en fila, de dos en dos, la fila podía ser 50 personas, Claro. iban vociferando los textos de la Biblia, ¿Oh, sí? a voz en cuello. A voz en cuello. Sí. Recitando, leyendo, recitando sí, eso verso era, tras verso. Nada más. Esa era la forma La de predicar. proclama del evangelio. La proclama del evangelio. Entonces, yo estaba obligado a ir porque era el hijo del pastor. Claro. Y a veces pasaban por los lugares donde yo tenía amigos. Y yo sentía a veces un poco de vergüenza Claro. porque iba vociferando a voz en cuello. Y entonces esa proclama del evangelio, cuando yo fui líder de jóvenes, la cambié. Ajá. Y yo le dije a mi papá, yo no voy a evangelizar así. Yo Claro. voy a hacer que todo... y había que ir con traje y corbata.
Oh, Era obligado, obligación. wow, wow. Y yo le dije a Ya es una época donde todo el tema del hipismo de los 60 ya había llegado a Latinoamérica en los 70, sí, digamos. exacto. Entonces, vestirse como ellos o normal era asociarnos con ellos. Claro. Y yo le dije a mi papá, yo voy a romper el molde. Yo voy a hacer que todos los jóvenes nos vistamos con jeans, camisetas, Ajá. porque eso va a atraer a la gente. Y comenzamos a evangelizar de esa manera. Ganamos muchos Y jóvenes. ganaron jóvenes, claro. Sí, entonces, el tiempo me dio la razón. Exacto, ¿no? Sí. Y esa ha sido una transición que muchas iglesias y que muchos jóvenes y muchos hijos de pastores las han experimentado, ¿no? Sí, muchos. Yo Claro. tengo dentro de mi familia, mis hermanos, tengo también hijos que a veces me dejan saber que no, pero la iglesia, los hermanos son muy complicados, me hacen problemas. Claro. Entonces yo digo, no, pero hay gente que a veces sí es un poquito cruel. Y lo son, así Sí. es, así es. Y que ya hasta uno duda si son hermanos, ¿no? Claro. Porque con violencia verbal. Sí, hay gente que pueden son un poquito portarse. desatinadas. Sí, sí. Porque si fueran personas que le dieran el mismo consejo que le dan a cualquier otro joven de la iglesia, porque a los demás sí le dan un consejo Claro. diferente. Porque si no, le dan ese tipo de consejo de una forma muy educada, el miembro de esa iglesia viene a defender. Lógico. Claro, pero como es hijo del pastor, él dice, el pastor no me va a decir nada. Claro. Y ahí está, yo creo, yo aprendí con el tiempo, la sabiduría que ahora como pastor uno debe tener, Claro. de siempre ponerse del lado de los hijos, no permitirles hablarles solo después, pero frente a la gente dejarles saber que él es un niño o un joven, un adolescente como todos. Como todos. Exacto. Claro, después en secreto, Así es, ya Ahí, en privado. en privado, Ya conversar. ahí conversarles y decirle, mira, eso no se puede hacer. Y bueno, ahí darle Tal cual, claro. el consejo. Exacto. No exponerlo. Así es, así es. Sí. En esa aventura de fe, ¿cómo empieza tu jornada hacia esa visión? Esa visión. Bueno, mi primer desafío fue encontrar la ciudad. Me fui a Ya. Buenos Aires en un automóvil que había comprado en aquellos años. Ya. Después de graduarme del seminario, estoy hablando a año 83, más o menos ya. 83, 84. Y después me fui a San Pablo, Brasil. Pensé que era San Pablo, porque San Pablo es Claro. una ciudad de muchos edificios, Pero exacto. llegué en auto, Oh, en un automóvil. Entonces dije, no se cumple el requisito de la visión. claro. Lo que Dios me mostró, lo que Dios me yo mostró. vi. Tiene que ser en avión. Y entonces Mire. el único país era Estados Unidos. Pero ir a Estados Unidos era muy difícil. Muy difícil. Por la economía y por la visa. Exacto. Entonces, como yo había ido a predicar a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, en mi juventud ya de evangelista, ya no me retiré de la iglesia de mi papá, pero me fui como evangelista a evangelizar por América Latina, con mi automóvil, con equipo de sonido. Ya en mi madurez regresé a Chile después de muchos meses, creyéndome el evangelista internacional. Claro. Ya, el internacional. Claro. Entonces yo había comprado equipos en Brasil y me había armado de buenos equipos porque la iglesia carecía de esos equipos en esos entonces. Claro, porque Era muy precaria. Muy precaria Sí, y tú fuiste parte de ese modernizar. Sí, pues, exacto. Entonces, todo lo que. Yo dije, si voy a evangelizar, voy a comprarme equipo. Entonces todo el dinero que pude ganar con las giras lo invertí en equipo de sonido. Entonces regresé al país creyéndome el evangelista internacional. Ya. Entonces le dije a mi papá que cualquier pastor que quiera invitarme, le voy a cobrar extra por los equipos de sonido. Oh, wow. Sí. Y le voy a exigir una ayuda económica y aparte los equipos de sonido. Esa semana llegó un pastor de un barrio muy pobre de la ciudad, pero pobre, muy carente. Y llegó a mi casa, golpeó y me dice, qué bueno, supe que habías llegado de tu gira y vengo a invitarte para este fin de semana a hacer una campaña evangelística afuera de mi iglesia, en la parte de afuera. Ya.
¿y de qué barrio usted es pastor? Y cuando me dice el barrio, Dios mío, dije yo, este barrio una piedra puede romper. Claro. Gente, Arruinarte los equipos. eso. Y yo le dije, mire, pastor, yo iría y le subí la exigencia. Le dije, me tiene que pagar por los equipos, me tiene que venir a buscar y a dejar todos los días, era viernes, sábado y domingo. Y bueno, le pedí todas las exigencias y me las cumplió y fui. Oh, wow. Prediqué el viernes, el sábado y el domingo. El domingo me vino a dejar a casa y cuando veníamos de regreso, me dijo, pasemos a comer algo. Y yo había llevado también un equipo de músicos. Ya. Ya en esos años yo ya había comprado guitarra, bajo, batería, ya había comprado Claro, ya toda todo. una banda completa. Todo por una banda. Por una banda, y con esa banda yo iba. Entonces le había pedido una ofrenda para la banda también. Y entonces cuando veníamos de regreso, antes de subirnos a la camioneta, él me dice, mira William, este sobre es la ofrenda para ti. Este sobre es por tus equipos de sonido. Y este sobre es para la banda. Wow. Y me pasó 3 sobres. Wow. Entonces yo me los guardé y nos fuimos. Y en el camino me dice, quiero que pasemos a comer en ese tiempo pollos asados con papa frita, que era lo más común. Claro. Y pasamos a un lugar a comer y entonces me dice, William, qué fantástico, espectacular, 3 días de gloria, viernes, sábado, domingo. ¿En qué yo te puedo ayudar? Por favor, cuenta conmigo. Y yo pensé, sin decírselo a él, Claro. ¿en qué me puede ayudar este pastor? Que tiene su iglesia. En un barrio muy pobre. Muy carenciado. Pero no se lo dije, pero pensé así. Y le dije, pastor, perdóneme la pregunta, ¿de qué usted vive? ¿Usted vive de la iglesia? Porque vivir de la iglesia en ese barrio era muy difícil. No era posible. Y me dice, yo no vivo en este barrio, yo vivo en otro barrio, en un barrio mucho mejor. Dios me llamó a este barrio y aquí estoy. Y yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi propio trabajo. Oh. Oh, pastor, ¿y en qué trabaja usted? Yo hace más de 20 años trabajo en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Ay, mi Dios. Fue una bofetada, Claro. pero certera de parte de Dios. Wow. Y yo no sabía qué decirle, Claro. porque mi petición a Dios era que si Él tenía para mí un llamado a Estados Unidos, me diera la visa para toda la familia. Y no tenía cómo conseguirla. Claro, no había forma. No había forma. Y yo me sentí tan mal, yo saqué los 3 sobres y se los regresé. Y le pedí perdón. Dije, Wow. pastor, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Me dice. ¿Qué pasó? Le digo, esto fue lo que yo pensé de usted. Y yo no quería venir a predicar a su iglesia. Y por eso le puse más exigencias de las que yo pido o que yo iba a pedir. Claro. Pero yo estoy equivocado y perdóname. Wow. No merezco esto. Y él me dijo, William, aprendiste la lección. No, me dice, toma, yo quiero bendecirte. Le digo, no, pastor, por favor. William, por favor, toma. ¿Qué necesitas? Y yo le cuento la visión. Claro. Y él me dice, ¿tú tienes los pasaportes de toda la familia? Le dije, sí. Preséntate mañana a las 8 de la mañana al consulado norteamericano. Y el pastor, ¿usted me va a ayudar? Me dice, no, Dios te va a ayudar. Wow. Pastor, pero preséntate mañana. Me llevo a casa y al otro día me presenté con todos los pasaportes. Los pasé a la ventanilla en la calle. Claro. Y toda la gente, mucha gente. Tú sabes cómo son los consulados, ¿verdad? Exacto. Y entonces dice, Y vuelvan. en esa época en Chile había Sí, y la economía estaba malísima. Claro. Y entonces él, el que me recibió los pasaportes, me dijo, vuelva en 2 horas. A todos les decía lo mismo. Todo el mundo volvió en 2 horas y yo regresé y empiezan a llamar los nombres de toda la gente, un montón de gente, fulano de Claro. tal. No, rechazado. Tiene que una entrevista adentro. Le daban para entrevista y rechazado. Se terminó la fila y yo quedé solo afuera y no me entregaron mi pasaporte. No te llamaron, No, nada. nada. Entonces yo golpeo la ventanilla y me abre la ventanilla el guardia de seguridad y yo le digo, perdón, mis pasaportes no han sido regresados. Él me dice, ¿tú viniste hoy? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Y yo le dije, mi nombre es William Flores. Me dice, perdón, tus pasaportes están aquí hace rato, perdón. Y mete la mano a algo y me los pasa los pasaportes de toda la familia. Y cerró la ventanilla y yo abro todos los pasaportes y tenían la visa múltiple indefinida. ¡Wow! Ahí comenzó la historia. ¡Qué extraordinario! Ahí comenzó. ¡Qué extraordinario! Sí. De un joven resentido, Sí. de manera natural, obviamente, por las circunstancias, hacia la iglesia, en alguna medida seguramente Sí.
también hacia Dios, a luego ser inspirado por una visión y luchar contra los modos de hacer iglesia de aquel entonces. Exacto. Pero había un corazón dispuesto. Amén. Eso era. Un Y corazón fiel a la dispuesto. visión que Dios me había mostrado a los 12 años. Y esas experiencias fueron las que fueron sacando de mi corazón cualquier resentimiento que yo pudiera tener en contra de la iglesia. Claro. Porque vi a Dios. Claro, era Dios obrando en tu vida. Claro, milagrosamente. Claro. Esa fue mi primera experiencia. Y cuando yo tomo el avión y llego a Nueva York, pues llegué a Nueva York, veo la visión en el avión, Wow. que hace un giro y el capitán del avión dice, miren por este sector. Y miré, no recuerdo si fue a la derecha o a la izquierda, pero Claro. dice, miren por ahí, miré. Y veo la ciudad y los edificios, los rascacielos. Y la visión se me vino Pum. desde los 12 años. Dije, esta es la ciudad. Y entonces cuando yo fui, vine una vez, volví a Chile por asuntos de legalidad, regresé otra vez, y la tercera vez dije, Señor, bueno, aquí está la prueba de fuego. Me tengo que quedar, no sé cómo quedarme. Si tú estás en el asunto, muéstrame otra vez Claro. tu poder. Y entonces yo me presento a inmigración. Claro, la oficina de migración. Sí, en esos años no existía nada por internet. No existía. Claro, claro. Era todo personal y Todo por personal papeles. y manual, claro. Sí, y manual. llenabas todo. Entonces me presento, voy como a las 7 de la mañana y cuando llego me dicen, no, ya los números fueron dados. Usted ya no, tiene que llegar más temprano. Así que al otro día me fui a las 4:30 de la mañana. Oh, wow. Y ahí alcancé el número. Ya. Entonces ahí me atienden, me hacen pasar, solo era para darme la aplicación. Ay, mi Nada Dios. más, Nada eso era más. todo. Simplemente la solicitud. La solicitud. Entonces voy con la solicitud, la traje sin saber inglés, sin contratar abogado. Me compré en una farmacia, porque allá la farmacia vende de todo. Claro. En una farmacia me compré un diccionario inglés-español, Mi Dios. porque tampoco había internet en aquel entonces. Claro. Entonces no había cómo entrar al internet. Claro. Entonces con el libro yo fui leyendo palabra por palabra y porque tampoco estaba en español. Claro. Todo era en la inglés. solicitud era en inglés. Inglés. No es como ahora que está en portugués, en español, muchos idiomas. En ese tiempo no era así. Solo en inglés. Entonces compré y descifré palabra por palabra, juntaba frases y llené la aplicación. Y entonces con los papeles regulares, el pasaporte, certificado de nacimiento, lo usual, esencial, claro. sí, lo personal. Esencial. Me presento llevando las copias de todos esos documentos personales y cuando llego, también a las 5, 4:30 de la mañana, tomo el papel de la hora y entro y presento la solicitud y una oficial de migración me dice, no aceptamos copias, aceptamos originales. Bueno, me perdí la oportunidad. Wow. Salí, fui al otro día a las 4:30 de la mañana, hago exactamente lo mismo y cuando entro me dice, hoy no atendemos casos religiosos, Ahí. porque yo me presenté como un pastor. Ya. Me regresé otra vez. Al otro día a las 4:30 de la mañana. Wow. O sea, la fe te hace perseverar, siempre. La fe te hace perseverar. Siempre. O sea, el que no tiene fe desiste, Claro. pero la fe te hace perseverar. Porque Dios te había mostrado. Porque Dios me había te- mostrado, claro. exacto. Y yo sabía que Dios tenía que hacer algo. Me presento y esa vez sí ya a las 4:30 de la mañana atendían a las 8. Había que esperar casi 3 horas y media con el numerito. Claro. Y voy y me presento con todo lo original, pero llevé las copias. Y recuerdo que era una afroamericana, muy amable, una mujer llena de paz. Y se sonríe y me dice, ¿a qué vienes? Y no había posibilidad de tener traductor. Así que Wow. había que defenderse Con con lo el inglés, poquito de inglés. con que- lo poquito de inglés que uno había agarrado. Y yo le digo, vengo para buscar mi residencia. ¿Qué haces tú? Me dijo, soy pastor. Ok, me dijo, muy bien. Dame tus papeles. Y le paso la aplicación con todos los papeles. Me dice, ¿por qué trajiste los originales? Yo dije, porque yo me he presentado 5 veces. 5 veces, me dice ella, y muy amable, una sonrisa. Me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿cómo pude? Y entonces me dice, no, te dijeron mal. ¿Tienes las copias? Le dije, sí, las tengo, gracias a Dios la había llevado. Pásame las copias.
Le paso las copias, me hizo guardar la original. Me miró y me dijo, ¿te presentaste 5 veces? Le dije, sí, 5 veces. No te preocupes, me dijo. Vuelve en 30 días a buscar tu residencia. Así. Así. Entonces yo salí y le conté a un amigo, un pastor puertorriqueño, que si me podía acompañar para traducirme. Y me dice, no tienes que venir a las 5 de la mañana. La cita es a las 9, así que vente a las 8:30, un cuarto para las 9. Y es en el 7º piso, en una oficina totalmente diferente. Ya. Así que fui y este pastor me ayudó para traducir. Y llego, me pongo en la fila y cuando me atiende el oficial de migración, me dice, ¿dónde está tu cita? Yo dije, yo fui citado. Me dice, no. ¿Dónde está el papel de tu cita? Claro. Y le dije, no tengo. No, me dijo, tienes que regresar a tu casa y esperar que te llegue la cita. Así. Yo le dije, no, porque a mí me citó un oficial de migración. ¿Cuándo fue eso? Hace 30 días. Él se sonríe y me dice, no, me dice, no. Así no es. Así no es, así no funcionamos Claro. acá. Déjame darte un ejemplo. Al que estaba detrás de mí le pidió el papel. Me dice, mira, este señor que está detrás de ti tiene el papel. Y aquí está un número de caso. Tú no tienes número de caso. ¿Cómo te llamas? William Flores. Hay miles, cientos de William Flores. Claro. ¿Cómo yo sé qué William Flores eres tú? Claro. Entonces, cuando viene una persona, yo pongo este número y me muestran el papel. Y ahí aparece todo el caso de él. Y yo le dije, pero yo fui citado. Me dice, no, tú no fuiste citado. Tú apenas hablas inglés. ¿Cómo tú entendí? Yo dije, eso lo entendí. Claro. Y yo le dije, yo no me muevo de aquí hasta que usted no vaya a ver Y preguntar. y preguntar, porque yo sí estoy citado. Entonces, el pastor que me está traduciendo, porque tú ahora estoy con traductor, él me habla en español y me dice, William, yo no entiendo mucho, pero yo creo que él tiene razón. Entonces le dije, pastor, usted está de mi lado, no del lado de él. Ajá. Dígale que no me voy a mover de acá. Y él se lo dice, y entonces él me dice, está bien, ¿cómo yo sé que tú eres el William Flores? Le voy a dar el nombre de mi papá, de mi mamá y de todos mis abuelos. Ok, me dijo, dámelos. Y le di el nombre de mi papá, mi mamá y de los abuelos paterno y materno. ¿Y dónde nacieron? Y entonces se fue adentro. Se demoró más de la hora, del tiempo, y regresó. Me dijo, ¿qué te citó a ti? Le dije, una oficial de migración. ¿Tú no leíste el nombre acá? Todos tienen un nombre. Le dije, no me recuerdo. Qué extraño, me dijo, tú no tienes número de caso. Y eres 30 días, me dijo. Y estás citado. Y estaba citado. Estás citado, me dijo. Espera un momento. Entonces me senté ahí y me llama a los 15, 20 minutos un oficial de migración. Y entramos ahí con la familia y entonces él casi no me mira. Claro. Me hace preguntas de lo mismo que yo había puesto en la aplicación. ¿Qué año te graduaste del seminario? ¿A qué vienes acá? Y me hace todas las preguntas. Me dice, ok, está bien. Me dijo, muéstrame que tú eres un predicador. Y yo dije, bueno, tengo una credencial. No, eso lo falsifica cualquiera. Tengo una carta de recomendación de una organización. No, me dijo eso. No, eso. Yo quiero algo legal, algo que tenga el sello de legalidad. Y yo no sé qué mostrarle. Claro. Entonces yo tengo un maletín Ya. que ahí guardaba todos los documentos de pasaporte, certificados, todo. Y empiezo a buscar, pero no busco nada. Porque Claro. no sé qué. No sabías qué documento No tenía presentarle. más. Claro. Entonces yo pensé, esto es lo que vino a mi mente. Voy a buscar, voy a hacer como que busco, pero no busco nada, a ver si él me dice, ¿sabes qué? Está bien, dame la credencial. Ese fue mi Tu plan. pensar. Claro. Sí. Y empiezo a buscar, pero de repente en un compartimiento está con muchos papeles y los saco y eran recibos de todos los diezmos que yo he pagado. Oh. Porque yo como tenía credencial de pastor, yo pago mi diezmo a una organización. Ya. Y esa organización todos los meses me da un recibo. Ya. Y ese recibo tenía el número de legalidad de la nación donde yo estaba Claro. asistiendo, donde yo estaba trabajando, y también un timbre. Entonces le digo, mire, como soy pastor, pago mis diezmos. Y me dan un recibo. Y entonces aquí tengo un montón de recibos. Entonces él me dice, déjame ver. Esto es legal. Oh. Esto es legal. Porque tiene el número, tiene el nombre, tiene todo. Claro. Tiene un timbre, una firma. Me dijo, dame 2, solo 2. Uno de este año, de cualquier mes, y uno del año pasado. Entonces le pasé 2, cualquiera. Le pasé 2 y me miró y me dijo, ok, guarda todo lo que está en la mesa. Solo déjame los pasaportes encima. Entonces, guardé todo, va bien, lo metí dentro de Claro. de ahí porque estaba apurado.
y tomó los pasaportes, me miró y me dijo, bienvenido como residente permanente a los Estados Unidos de Norteamérica. Mi Dios. Y me selló los pasaportes. Ahí Dios otra vez fue el segundo sello. Entonces, Wow. todo eso, así comenzó mi visión Exacto. que tuve a los 12 años. Wow. Y ahí me quedé. Wow. Así que un toque de parte de Dios a los 11 años. Sí. Y tú le creíste al Le creí a Señor. Dios, sí. Y eso fue lo que te sostuvo. Sí. A lo largo de toda una jornada entre Sí. desilusiones Sí. y entre aventuras de fe. Sí, exacto. Esos fueron los dos milagros que marcaron el inicio de mi vida en Estados Unidos. De esos 30 y pico de años que tienes ya pastoreando. 34 años. 34 y después años. vinieron muchos milagros Claro. que ya sería largo contarlos. Pero Claro. así este hijo de pastor pudo sanar el corazón con la intervención y la experiencia de Dios. Por eso cada hijo pastor que esté desilusionado debiera buscar experiencias con Dios. Esa experiencia con Dios, como las tuvo Abraham. Abraham tuvo 5 experiencias y en cada experiencia Dios se transfirió en él. Y Dios se fue transfiriendo. Porque la experiencia es Dios transfiriéndose en uno. La experiencia no es una experiencia emocional. Claro, Una experiencia emocional se vive cuando tienes una experiencia con una persona, claro. con algo en la tierra. Pero cuando es con lo eterno, esa experiencia se transfiere a la vida. Claro. Oh, claro. Como una impartición. Una impartición. Por eso las experiencias con lo eterno son muy diferentes a las experiencias terrenales. Porque las experiencias terrenales solo afectan tus emociones. Claro. Pero las experiencias espirituales afectan tu espíritu. Porque son Claro, espirituales. Pues. exactamente. Y Dios se transmuta en nuestro espíritu. Y eso te va sanando lo emocional. Y ya a esta altura no tengo ningún resentimiento de Extraordinario. nada. Claro, al contrario. Ahora amas a la iglesia, Amo a la novia de Cristo, Sí, vives para ella. Vivo para ella, claro. Ajá. Unas últimas palabras para nuestros jóvenes que nos vean, hijos de pastores que estén todavía en algunas luchas, para que les podamos dejar un consejo. Bueno, decirles que no sé qué experiencia hayas tenido en la iglesia de tu papá, no sé si fueron necesidades, porque tal vez la iglesia de tu padre no fue grande, no fue una iglesia con muchos recursos. No sé si fue una iglesia muy grande, pero te sentiste pasado a llevar o dejado de lado. Comienza a buscar experiencias con Dios. Tienes un sello diferente al resto de los hijos de la gente de la iglesia, porque vienes con la unción sacerdotal. Dios va a tratar contigo de forma diferente, distinta, porque esa unción sacerdotal se transfiere a las generaciones siguientes. Entonces tienes un sello que yo tuve y lo aproveché. A mí me han ocurrido cosas que siempre digo, no es por mí, es por el sello que cargo de la unción sacerdotal, mi padre, y comienzo a creer que sobre mis hijos también. Y entonces quiero que sepas que ese sello está sobre ti y comienza a vivir esas experiencias. Dios no te va a defraudar y te va a dejar saber que Él te ha sostenido todos estos años. Eso es lo que quiero que tú lo puedas vivir y experimentar. Extraordinario. Muchísimas gracias, Pastor William. Y queridos amigos, hay un pasaje en Isaías, el capítulo 59, el último verso, y dice: este es el pacto que yo voy a hacer contigo, le dice el Señor a través de Isaías a Israel. Los dichos que yo puse en tus labios no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Así que es una realidad, lo acabamos de escuchar, es una aventura de fe extraordinaria y queremos seguir animándoles que le crean al Señor. Y eso que Dios te mostró, eso que Dios te señaló, esa promesa que tú decidiste abrazar, Dios la va a cumplir. Amén. Dios la va a cumplir porque nuestro Dios es fiel, en nuestro Dios podemos confiar, nuestro Dios no es un hombre para mentir y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Esto ha sido Conversaciones y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.